En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. Aquí nos hemos reunido en compañía de la Virgen María, San José, San Miguel, San Gabriel, San Rafael Arcángel, de todos los santos ángeles, y con la sangre de Jesús, en nombre de Jesús, y el dulce nombre de María, la sangre de Jesús y las lágrimas de María, sellamos nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón, vida, pasado, presente, futuro, lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, nuestras familias, nuestros amigos, todos los que nos persiguen, nuestros bienes espirituales y materiales, y con la sangre de Jesús y el nombre de Jesús y el dulce nombre de María, en este momento pedimos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth, benediction in cielo terra, gloria tue, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth, benediction in cielo terra, gloria tue, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth, benediction in cielo terra, gloria tue, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini, Hosanna in excelsis. El libro del Apocalipsis dice que el demonio bajaba a la tierra con gran furor porque le queda poco tiempo. La monja mística alemana, Ana Catalina Hemmerich, dice que 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán desatados del infierno. Y uno observa desde el año 50 hacia acá los cambios del mundo, los cambios de la moda de las mujeres, la liberación femenina que nace en los países nórdicos, ¿no? Ahora se llama ideología de género, la música, la influencia del demonio en todo, en el arte, los grafitis, ¿no? La violencia, la pérdida de valores, la decadencia moral, la destrucción de la familia, en la pandemia homosexual que ha crecido por el mundo entero, la tasa de homicidios, la violación de los niños, la crisis de la iglesia, y como decía San Ignacio, mete la cola serpentina en todas las áreas, en todas las actividades. La violencia intrafamiliar, los feminicidios. Yo hago memoria cuando el crecimiento del ocultismo, cuando yo era niño en los periódicos no aparecían los horóscopos. Eso no existía, no había nada. Y la gran noticia es que un tipo se había sentado una tapia y se había robado unas gallinas, ¿no? Ahora le roban 15.000, 100.000 millones de pesos, no hay problema, ¿no? Todo el mundo roba, la evasión de impuestos, el contrabando, ¿no? La mentira. Es una cosa impresionante. Si uno hace un listado de todas las cosas, es impresionante lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Y es que Dios hace las cosas perfectas. Dice que cuando los ángeles caídos, dice Ana Catalina Hemmerich, San Bernardo, sean reemplazados por los hombres salvados, entonces vendrá el fin. Y ya los cupos, Dios lo hace perfecto. En la escalera de los 9 coros de ángeles han ido cayendo, cayeron, la tercera parte de los ángeles cayó del cielo, ¿no? Y han ido reemplazando de acuerdo con la santidad de cada uno, de ángel, de arcángel, de querubín. Por eso Jesús dijo, serán como ángeles, seréis como ángeles. Entonces los ángeles han sido reemplazando uno por uno y el demonio sabe que le queda poco tiempo porque esa pirámide de ángeles que cayeron va a ser reemplazada porque Dios hace todas las cosas perfectas. Y tan perfectas
que la destrucción del mundo será una destrucción total. 3/4 partes de la humanidad desaparecerá. ¿Y desaparecerá cuándo? En estos años, antes del 2028, por la guerra nuclear, por las pestes, porque la Biblia no habla de pestes y no de pestes. Aquí esto es una médica carismática muy querida y muy especial, y el Señor le da un don de profecía. Vino de Cali y me dijo, la peste que viene es mucho peor, es mucho más grande y nos van a encerrar y va a ser un bloqueo tremendo con esa peste, y con eso viene el colapso económico mundial. Y me decía un amigo mexicano que Putin se está amarrando ya la servilleta en el cuello porque está ya listo para invadir Europa. Invasión, ataque a Irán, ataque a Europa, es Ezequiel capítulo 38. Y veo un sacerdote que predica muy lindo, que es muy ortodoxo y todo en la televisión, y está equivocado porque dice que estamos hablando del fin del mundo. No estamos hablando del fin del mundo, estamos hablando del fin de los tiempos. La Virgen en Garabandal dijo fin de los tiempos, y la Biblia habla del fin de los días o el fin de los tiempos en el capítulo 38 de Ezequiel. Dice, cuando Israel llegue a un sitio donde había sido dispersado entre numerosas naciones, regrese, o sea, mayo de 1948, ahí comenzará el fin de los días. Ahí comienza el fin de los días. Y Jesús habla de la generación de la higuera. La higuera echa sus brotes, está en alerta. O sea, Israel echa el primer brote cuando la higuera es Israel. Y el primer brote de la higuera es cuando en 1948 Israel se sienta en el lugar donde había sido dispersado y se reconstruye de entre numerosas naciones. Uno de los milagros de Dios más grandes es que una nación que se dispersa durante 1875 años, primero con el ataque de Tito, el hijo de Vespasiano, que destruye Jerusalén y destruye el templo. Por eso Jesús había profetizado la destrucción del templo. No quedará piedra sobre piedra. Y no quedó piedra sobre piedra. El muro de las Lamentaciones no era un muro del templo, era el muro de la salida, porque había un antejardín después del templo, donde está la mezquita de Omán, y no fue destruido ese muro, pero todo no quedó piedra sobre piedra y se cumplió literalmente la profecía de Jesús. En esos años después vino la persecución, nuevamente la insubordinación de 300 poblaciones judías y la persecución, y se dispersaron entre numerosas naciones. Cuando un país se dispersa 1870 años, el gran milagro es que esa nación no se fundió con las otras. Cuando a Colombia llegan los libaneses se casan con los colombianos y ya no hay problema y se vuelven colombianos todos. Los judíos no, es una cosa muy curiosa. Los judíos siguen siendo judíos con su raza, con su cultura, con su religión y con todas sus cosas, y sobreviven durante 1875 años. Uno de los grandes milagros que Dios hizo. Conservar su nación Israel durante 1870 años, regresarla al lugar donde había sido dispersados. En el capítulo 13 de la carta de los Romanos, San Pablo dice que el último signo del final de los tiempos es Israel que se convierte. Israel se convierte. Ahorita Israel no. Israel es atacado por los rusos. Yo me preguntaba por qué los rusos van a atacar a Israel. Rosh quiere decir rojo, porque Rusia fue fundada por Rurik, el rojo, ¿sí? Y Rosh, Mosok y Tubal, Moscú y Tobolsk, ¿no? Gog y Magog, que son dos demonios, que son los demonios del comunismo. Y ahí viene la profecía de la Virgen en Fátima, el comunismo entero se adueñará del mundo. Nosotros nos vivimos preocupando por nuestro gobierno, por el gobierno de Argentina, el de Chile. Se han ido apoderando del mundo entero los comunistas, y que en Estados Unidos el Partido Demócrata se haya ido volviendo rojo también nos preocupamos, y es el cumplimiento de la profecía de Fátima, ¿no? La invasión china al mundo.
¿no? Toñito, que Dios lo tenga en su gloria, o lo tiene en su gloria, no paz en su tumba. La gente dice, los periodistas, paz en su tumba. En la tumba no hay paz, hay huesos ahí, ¿no? Y gusanos. Entonces, Toñito, en la gloria de Dios, me decía que él se había soñado con los soldados chinos aquí en Cundinamarca, con unas armas extrañísimas por todas partes. Y por primera vez los norteamericanos van a tener soldados chinos en su territorio, van a tener bombas atómicas en los Estados Unidos, van a tener inundaciones por costa y costa, como dice Santa Hildegarda, antes que hubieran descubierto los Estados Unidos, ¿no? Entonces, si uno lee el Apocalipsis de Jesús, Mateo 24, Lucas 21, Lucas 17 y 21, Marcos 13, yo no me imagino a los apóstoles, después de oír hablar del amor, de la misericordia, de la paz, de la reconciliación, del amor a los enemigos, de todas cosas, el Señor se sienta un día y se sopla un discurso tan terrible. Yo no sé si al Señor le dijeron como a nosotros, terrorista, apocalíptico, catastrofista, malvado, como nos habla de eso, como le decían a Jeremías, no nos hables cosas malas, háblanos cosas buenas, no nos profetices cosas malas. Y al pobre Jeremías lo metieron en un foso hasta aquí, hasta el cuello, el pobre Jeremías. No nos hables de eso. Háblanos cosas buenas, sea positivo, tenga buena vibra, ¿no? Entonces, nada. Y la Virgen, el privilegio católico, yo digo una cosa muy linda para mostrar que la Iglesia Católica es la verdadera, el privilegio católico. Dios nos ha dado místicos, fenómenos místicos como Marta Robano, una persona que dura 50 años sin comer, sin beber, sin dormir, paralítica, ciega, alimentada con la Eucaristía. Uno puede dejar de comer un mes o 2 meses, no es problema, pero si deja de beber 15 días, hermano, empieza a convulsionar y se murió, ¿no? Y deja de beber 50 años, y la alimenta con la Eucaristía y entra en éxtasis. Deja 20.000 páginas de revelaciones sobre estos tiempos. La Madre de Terlig, la fundadora de Los Ángeles, tenemos místicos, tenemos carismáticos, tenemos santos, tenemos apariciones de la Virgen. Mire, San Vicente Ferrer hace 15 siglos dije, cuando las mujeres se vistan como los hombres y tengan sus costumbres viles, velar porque el tiempo está cerca. San Vicente Ferrer, ¿no? Tenemos santos como Santa Hildegarda, que hace 10 siglos nos profetizó todo, profetizó la destrucción de Estados Unidos, ¿no? Ahora están diciendo que ya California está 20 años atrasado para que se fracture y la mitad de California se va a desarmar. Todo eso, y la gente migrando al sueño americano, volviéndose rojo. Colombia se está volviendo roja también, ¿no? Llega un momento en que no vamos a poder salir a la calle, las pestes nos van a inundar, los hospitales se van a cerrar, la tierra quedará convertida en un yermo. 100.000 apariciones en 400 lugares del mundo, ¿no? 100.000. Y la gente está más ocupada por salvar el pellejo que por salvar el alma, ¿no? Claro, hay que salvar el pellejo y hay que ir al médico y hay que cuidarse y obedecer y todas esas cosas, pero hay que salvar el alma. Por eso, cuando dice la Virgen, muchos van al infierno porque nadie ora por ellos, ¿no? A mí me impresiona mucho ahora que niegan el infierno hasta muchos obispos y teólogos y sacerdotes y laicos. Entonces, es parte de la gran crisis del padre de la mentira, que es mentiroso y homicida y que vino a robar, matar y destruir, ¿no? Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, serán congregados delante de él todas las naciones. Se separarán los unos de los otros como el pastor que separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer,
Tuve sed, me diste de beber. Era forastero y me acogiste. Estaba desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a verme. ¿No? Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te dimos de comer, sedientos o te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuando hiciste con uno de estos hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también, ahorita vemos los de la izquierda, los de derecha y los de la izquierda. No está hablando de la izquierda comunista, no, sino los que se nos puso a la izquierda. Entonces, yo siempre, los evangélicos dicen que uno por fe será salvo, sin obras. Hay un texto del Apocalipsis que dice: benditos los que mueren en el Señor, porque sus obras los acompañan. Y San Pedro dice: la caridad cubre multitud de pecados. Ahora que estuve en la clínica, me di cuenta de algo. En general, no todos, pero en general, las muchachas que hacen el aseo los miraban con desdén. Como, ¿qué haya ido aquí? Y a veces nos pasa con los mendigos, a todos, de lejitos. Y me acuerdo del padre Alberto Hurtado, que las llamaba mis amitos, eran mis amos. Los recogí, les daba de comer y les cocinaba. Por eso fue San Alberto Hurtado. Un estudio de la Universidad Javeriana muy interesante sobre los mendigos. Les preguntaron qué era lo que más les dolía. Dijo: no nos duele que no nos den, nos duele que nos miren con desprecio. Y eso nos pasa y no nos damos cuenta, ¿no? Nosotros criticamos la xenofobia, criticamos una cantidad de cosas, pero nosotros mismos vamos incurriendo en esas cosas. Yo miraba, esas pobres muchachas pasaban por ahí, sí, o los de la seguridad, entonces con desdén, ¿sí? Realmente es una cosa muy impresionante. Todos en una clasificación social, todos son hijos de Dios, y no hemos aprendido a mirar a los demás con los ojos de Dios. No hemos aprendido. Tenemos más plata, más estudios, pasamos así, el pecador, el mendigo, ¿no? Cuando yo tenía ese lema en la televisión: enséñame a amarte, Señor, que te conozca y me conozca, ¿no? Y la otra: el amor cubre multitud de pecados. Y la otra que me impresionó mucho, que vi esta semana, es que en el cielo existen todos los pecados menos la soberbia, y que en el infierno existen todas las virtudes menos la humildad. ¿Sí? Eso me impresionó mucho. Entonces, en ese momento tan difícil, la segunda parte de Mateo, vamos a ver. Mateo 25. Estamos viendo. Diste de beber. Cuando uno tiene un pariente en la cárcel, ustedes se sienten humillados porque tienen un pariente en la cárcel y no lo van a ver. No lo van a ver. Cuando hubo el proceso 8000, yo estuve con un coronel piloto de la policía muy querido, que después lo calumniaron y lo metieron en la cárcel, por decir la verdad. Íbamos a ver los del proceso 8000 todas las semanas. Entonces la gente dice: bandidos, ladrones, corruptos. Pero usted, ¿por qué no fue a verlos? ¿Los evangelizó? ¿No? Nosotros todos los sábados íbamos a la cárcel. Cuando los banqueros los metieron a la cárcel, a mí me tocó ver la conversión de un banquero famoso que era dueño del Banco del Estado y era nieto de un presidente de la República.
de Jaime Mosquera. Iba una evangélica, íbamos nosotros, lo evangelizábamos y él empezó a convertirse y empezó a orar. Y un día a las 4 de la mañana oyó una voz de una mujer que recitaba el Magnífica en la celda, la Virgen. Le dieron una salida, se fue, vivió en Centroamérica con su esposa, ya murió. Y nieto del presidente de la República, y todas esas cosas, dueño de un banco, ¿no? Pues, no estrato 6, estrato 6 plus fashion, pues, ¿sí? Entonces, tipo, porque fuiste a la cárcel y me visitaste. La fe sin obras es una fe muerta. Muerta. Aunque los evangélicos digan, no, es que nosotros por fe somos salvos y además vamos a ser arrebatados para que en el tiempo de la gran tribulación estemos arriba mirando cómo el anticristo persigue a los católicos. Eso es lo que ellos piensan. En estos días oí una profecía de un fraile muy interesante. Decía que se van a convertir cuando vean que han venido las guerras, las persecuciones, el hambre, las pestes y que nadie se los lleva, ¿no? Y que entonces le van a decir a los pastores, nos engañaron, van a regresar a la iglesia por eso, ¿no? Nos engañaron porque no hemos sido arrebatados todavía, no hemos sido sacados allá en ese momento para la persecución. Y la otra lacra más terrible, que es la religión del falso profeta, de todo, el ocultismo, el yoga, los horóscopos, los cuarzos, el reiki, la magia, la consulta de brujos, brujas, hechiceros, adivinos, magos, la escritura automática, la lectura del té, del chicote, del tabaco, del cigarrillo, la buena vibra, la energía, todo eso que estamos viendo ahora, que lo enseñan en las empresas y lo enseñan en todas partes, y la gente le dice a uno, es que yo soy de Libra, que yo soy de Cáncer. Pues sí, Cáncer es lo que le da por tanta brujería, como le dijo la señora Cabala a un personaje aquí, ¿no? Se van chiflando y todo ese tipo de cosas. Entonces, estamos viviendo un momento muy difícil y muy afortunado, pero hay que perseverar hasta el fin. Yo siempre le digo al Señor, Señor, dame la perseverancia final, porque a veces uno empieza a angustiarse, el demonio se le mete un espíritu de contienda a uno, un espíritu de división, un espíritu de depresión, un espíritu de homosexualismo, y empiezan a chuzarlo a uno. La gente se vuelve o muy perezosa o muy intensa, perdemos el control y ese tipo de cosas. El demonio conoce más la psicología que todos nosotros, la medicina, el derecho, todo eso lo conoce perfectamente, ¿no? Son ángeles de luz, son muy inteligentes y sabe cómo manipularnos, las adicciones a la tecnología. Todo eso el demonio lo está manejando de una forma impresionante para distraernos, para sacarnos de la oración, para tantas cosas. Todo cuando lo hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también, Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces le responderá, en verdad os digo que cuando dejaste de hacer esto a uno de estos pequeños, también conmigo lo hiciste, dejaste de hacerlo. En esto id al castigo eterno y a las manos y estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Me acabo de acordar de una cosa muy interesante. Un día María Sima le preguntó de un pueblo que eran cristianos, creo que eran cristianos ortodoxos y católicos, que quién era la persona mejor del pueblo, y el Señor, los sanos del purgatorio, le mostraron a uno musulmán.
una mujer musulmana. Esa es la mejor que hay en el pueblo. Digo, ¿por qué? Digo, porque es la más caritativa. Y era musulmana. Nadie le ha enseñado eso. Tal vez le han enseñado la venganza, el odio contra los cristianos. No, era muy caritativa. Entonces la vieron como la mujer mejor del pueblo. Y la caridad no es solo con dinero, la caridad es con tiempo, la caridad es con una buena mirada, la caridad es con un autocontrol, la caridad es con las palabras, con tantas cosas. ¿Sí? Nosotros no pensamos en los demás, meterse en los zapatos del otro, pensar en el otro. Ese tipo de cosas son caridad. La caridad que cubre multitud de pecados. Algunos comentarios sobre Lucas 21, donde hay una apocalipsis en San Pablo, Timoteo. Los hombres de los últimos tiempos serán avaros, fanfarrones, rebeldes a los padres, ahora que mandan los niños y mandan los jóvenes a los padres, difamadores, disolutos, despiadados, ¿no? Tendrán apariencia de piedad. O sea, cuelgan la camándula ahí, yo soy bueno, yo robo, y rezo el rosario, y mientras tanto odio por allá, entonces, ¿sí? No mato, no robo, no le hago daño a nadie. Una religiosidad aparente, dice San Pablo, apariencia de piedad. ¿Sí? Me agarro de las mechas con el marido, con los hijos, con mis cosas, peleo, discuto, no cierro el pico, cuando me dicen algo, jugamos ping-pong, usted es muy mentiroso, pero su mamá ¿no? Todo eso. La humildad. La humildad. Santa Teresa dice que es la verdad. A San Agustín le preguntaron cuál es la virtud más grande, dijo la humildad. No, pero es el amor. Dijo que es que el amor sin humildad es filantropía. Un amor orgulloso. Y la segunda virtud dijo la humildad. Y la tercera dijo la humildad. Y el hombre más culto de la época, filósofo, abogado, matemático, todo, que conocía todas las ciencias de la época, el orador delante del emperador, y se convierte en uno de los hombres más humildes y más sabios del mundo. Ese aporte de la iglesia tan grande, logró vencerse a sí mismo. Por eso Jesús dice, el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y es la violencia contra uno mismo, no contra los otros. Contra nuestros defectos de carácter. Por eso el apóstol Pablo dice que cada uno se examine a sí mismo. No vaya examinando a su marido y a su esposa y a sus hijos. No, examínese a sí mismo. ¿Sí? Y luche contra ese defecto. Padre Garferreros era un cucuteño, santandereanos que somos dicen que un geniecito bravo, hijo de un general, tenía unos defectos de carácter que era ese mal genio. Y un día me dijo, mijo, ¿y qué hacemos con estos atavismos? O sea, esas herencias que tenemos del carácter. Le dije, padre, luche contra ellos y será santo. Y yo creo que luchó, porque el padre García era un hombre maravilloso. Con una fe gigante, ¿no? Una fe como la de San Juan Bosco. Pero luchó con sus atavismos, con sus defectos de carácter, ¿no? Y se santificó de esa manera, luchando contra sí mismo. Lo mismo leí yo a un sacerdote que tenía tendencias homosexuales. Si usted vence eso y usted lucha contra eso, padre, logra vencerlo, puede ser santo. Por eso el Señor dijo que le decimos al Señor que nos ayude con la tentación. La tentación le dura a usted hasta media hora después de la muerte. Usted no puede echar los espíritus de tentación, no. Tienes que vencerse.
y luchar contra ellos. El que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti. Entonces tenemos que hacer esa lucha, es una lucha permanente. El tiempo se nos va, pero en Lucas 21, mirad que seréis engañados, vendrán muchos usurpando mi nombre diciendo yo soy. Yo tengo la verdad, yo fundé mi iglesia, ¿sí? O soy un maestro ascendido, ¿sí? Entonces de pronto hacemos una adoración de las personas. Yo soy. Y el tiempo está cerca, no lo sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, el tiempo está cerca. No os aterréis porque es necesario que sucedan estas cosas. Primero estas cosas. Pero el fin no es inmediato. El fin es inmediato. No podemos pasar del 2028 de acuerdo con la higuera. La higuera echó su fruto en 1948 y no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación de la higuera. Y una generación dura 70 y si es robusta 80 años. Salmo 90. Esto es bíblico para estos sacerdotes que andan diciendo que no, que es que ya hablan del fin del mundo. No, nadie está hablando del fin del mundo. Están hablando del fin de los tiempos, que es el fin del mal. Y es el comienzo, como decía, Dios lo hace todo perfecto, el comienzo de un nuevo mundo. Con la cuarta parte de la humanidad que sobreviva, Dios va a construir un mundo maravilloso. Un mundo que los ecologistas de hoy pues dirían no, la biodiversidad, que hablan de Colombia, todo eso se va a acabar. Pero va a haber un mundo nuevo, un mundo mejor. Un mundo tan bello que decía mi amiga, la mística de Medellín, Nelly, decía que no nos imaginamos la belleza de ese mundo y la paz de ese mundo. Sin enfermedades, sin demonios, ¿no? Viviendo 200, 300, 400 años. Yo le he dicho a un amigo mío que se va a casar con una viuda de 500 años, que no se preocupe, ¿no? Está soltero, entonces eso va a ser. Entonces va a ser un mundo diferente, la paz. El Padre José dice que los jóvenes trabajarán para que todos tengan comida, para alimentar a los más viejos. Que será un mundo maravilloso, un mundo de paz. No habrá destrucción de la familia, no habrá rebelión de los hijos contra los padres, ¿no? El que viva 100 años será porque está maldito. Isaías 65, 66, 67. Cuando habla del fin de los tiempos, Isaías también, ¿no? La destrucción de la gran tribulación. Busquen en Isaías 24. Estos días se la di yo a un teólogo. Miren la destrucción, el mundo que se voltea, el mundo que gira, el mundo que baila sobre su eje. Dice, y la humanidad quedará más fina que el oro de Ofir, más poca, la humanidad. Oramos por la familia, oremos, pero oremos también por los enemigos. Y oremos por los que nos persiguen, por los que nos hacen daño. No nos acordamos de eso. Primero mis hijos, está bien, pero oremos por la salvación. María Sima, cuando tenía 18 años, iba en un tren y llegó a una crucecita y un hombre empezó a insultarla por la cruz y a burlarse. Y entonces ella empezó a enojarse y dijo, no, yo me bajo aquí. Se bajó del tren y rezó un Padre Nuestro y 3 Ave María, Señor, que este hombre no se pierda. ¿Se han acordado de eso? Cuando me montan en un taxi, en un bus, cuando alguien nos ofende, Señor, que no se pierda este hombre o esta mujer. Padre Nuestro y 3 Ave Marías. 30 años después se le aparece un alma del purgatorio a darle las gracias. De gracias de que dijo, es que yo era el del tren. Dijo, ¿cuál tren? Y él se fue 30 años, me he olvidado. Dijo, el que te insulté en el tren y que te bajaste del tren. Entonces se acordó. El Padre Nuestro y las 3 Ave Marías ayudaron para que ese hombre se salvara. Por eso la Virgen dice, muchos van al infierno porque nadie ora por ellos. Yo esta mañana me puse a orar un poco
por las personas de la clínica, los médicos, las enfermeras, las aseadoras, los enfermos, todos los que estaban allí. Que la mayoría, yo no sé cómo será su vida espiritual, pero sospecho que la mayoría no es buena. Yo no vi entre los enfermos que oraran unos por otros, estuvieron orando, ni papá por mamá o por hijos. Sí. Orar por ellos, ¿no? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Y hay una acción de misericordia muy grande que es la oración por la gente para que se salve, ¿no? La otra misericordia muy grande que dice don Jaime Michelini son los exorcismos, librar a la gente de ese tipo de ataduras, de ese tipo de cosas tan terribles, ¿no? Que hay que orar para que la gente se salve y orar para que se rompan las ataduras de las personas, la oración de liberación. Que yo creo que en el Congreso, yo les voy a enseñar en el Congreso de la Virgen el 10 cómo hacer las autoliberaciones. Cómo hacer las autoliberaciones y romper las ataduras intergeneracionales y romper la ruta genética. Eso vamos a aprender un poco, aunque sea un Congreso del cumpleaños de la Virgen, tenemos que aprovechar ese tiempo porque el tiempo es muy corto y yo puede que haga una media hora más adicional de charla refiriéndome a ese tipo de cosas. Ahí en los hogares de Nazaret el 10 que tenemos ese congreso. Entonces os echarán manos, perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, llevando ante reyes y gobernantes en mi nombre. Esto sucederá para que deis testimonio. Viene la gran época de persecuciones, la gran época de martirio. Ya en este momento en Irak, en Siria, donde tantos cristianos católicos han tenido que huir, en Ucrania, en todas partes ha habido grandes persecuciones, tormentos, cosas terribles. Tenemos que pedir espíritu de fortaleza, pedir al Señor que nos ayude. Los cristianos, dice la Virgen, vivirán como en las catacumbas, tendrán que esconderse, se nos acaban las comodidades, se nos acaba el celular, las buenas ropitas, las cosas, tenemos una cantidad de cosas que vivir, una cosa muy difícil en este momento. Hay que prepararnos, como dijo la Virgen, guardar alimentos, esconder alimentos, preparar las medicinas de la Virgen, guardar las cositas que necesitamos, la ropa térmica por los fríos tan tremendos que vamos a vivir. El cambio climático no es solamente de la destrucción planetaria, sino Dios interviene en todas las cosas y tiene poder sobre todas las cosas. Agustín de Medina Corazón me decía una vez que Dios, si compartíamos los alimentos que estamos guardando y compartíamos las cosas, Dios multiplicaría. Y que si no se nos acabaría, multiplicaría. Habría una especie de maná. Y otra cosa muy difícil que nos ha costado es compartir, hacer comunidad. Compartir. La parábola del compartir, decía la Madre Teresa. Tenemos que aprender a compartir y hacer comunidad. Seréis entregados por padres, hermanos, parientes, amigos. Entregados por padres, hermanos, parientes y amigos. Oye, no, yo no, es que mi familia es chévere, bacana, ¿no? Entregados por padres, hermanos, parientes y amigos. Esa es muy dura. Eso es muy duro, ¿no? Cuando falte la comida y hay hambre y viene el sello y todas esas cosas, los parientes le entregarán, mire, allá está fulano, ya, y lo venderán. Es una época muy difícil, muy complicada. Este apocalipsis de Lucas, guerras y revoluciones,
Y ahora se están extendiendo por todas partes las revueltas en Europa, las de Francia, en España, después en Italia, después la invasión rusa. Y se empieza a cumplir la profecía del comunismo. El comunismo invadirá Europa, destruido los Países Bajos, la Gran Bretaña, casi toda queda destruida. Colombia, el mar pasará por encima de Cartagena, por encima de Barranquilla, llegará casi hasta las montañas. El colapso económico mundial y todas las cosas, y estamos encima. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo se cumplió el tiempo de los gentiles? En la guerra del Yom Kippur, en 1967. Increíble, después del año 70, que fue destruido Jerusalén, la recuperan los judíos en 1967. Otro milagro de Dios, que es que nosotros no vemos ese tipo de milagros gigantes. 1967. Y Dios interrumpe el ataque ruso y de Irán contra Israel cuando vaya a ser destruido. ¿Y por qué? Es el pueblo de la antigua alianza. Nosotros somos el nuevo Israel, la Iglesia Católica, pero es el pueblo de la antigua alianza, es el pueblo de Dios. Recuerde que la Virgen era judía, pues la gran persecución contra los judíos es eso. El Señor era judío, la Virgen era judía, los apóstoles todos eran judíos, los evangelistas menos Lucas eran judíos, y esa gran persecución contra los judíos, donde el odio de la cosa antisemítica es por eso, ¿no? Es por eso que la gente los odia. Y el ataque Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Porque hoy el 50% de los judíos son homosexuales o bisexuales o ateos, y el otro 50% son fariseos. Sí, rezan mucho. Nosotros también somos fariseos, no se preocupe. Rezan mucho y una religiosidad. Y Dios permitirá eso hasta un punto y los defenderá. Y aquí hay varios espacios bíblicos donde dice cómo Dios defiende al pueblo de Israel para que no sea destruido, porque es que uno peleando con Rusia y China, Irán, eso no es fácil para una nación de 27.000 kilómetros, con 7 millones de habitantes, ¿no? Y todos los, alrededor todos los árabes que los odian también, alrededor los árabes. Y Dios defenderá a su pequeño pueblo. Es otro milagro grande que está en la Biblia, y las promesas bíblicas se cumplen todas. Quedan invitados todos, y ojalá nos vemos el 10 allá en los hogares de Nazaret a este encuentro del cumpleaños de la Virgen María, que le tenemos que añadir esos temas de sanación, de liberación y temas proféticos sobre lo que va a suceder en Colombia y en el mundo, para que estemos enterados, y que estemos enterados para que tengamos un proceso de conversión, no por la mera curiosidad, sino para convertirnos. Y acuérdense que convertirnos es hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios. Hermano, léala. Todavía usted es católico y no la ha leído, léala. Y empiece por el Evangelio de San Marcos, que es el más cortico, el más fácil, no es teológico. Léala. Y lea Mateo 5, 6 y 7, que es el corazón del Evangelio, y como decía el padre Garcereros, léalo y vívalo. Léalo y vívalo, ¿no? Porque si lo lee y lo conoce y no lo vive, los teólogos se saben toda la Biblia y a veces no la viven. Léalo y vívalo. Y pídame la oración de Jeremías con la que terminamos. Señor, conviérteme para que yo me convierta. Señor, sálvame para que yo sea salvo. Amén.